Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 14 de febrero 2020. Felicidades a todos. Apocalipsis para niños es nuestra serie. Estamos en el devocional número 45, la visión de la adoración. Comenzamos con esa enseñanza el día de ayer. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 11 estaremos estudiando, pero hoy nos corresponde solamente los versículos 3 hasta el versículo 7. Se los leo, dice así: Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Este es el pasaje. Recuerdan, ayer comenzamos a estudiarlo y dijimos como enseñanza ayer, adorar es adquirir una perspectiva eterna de la vida. ¿Recuerda usted aquello de estar encima del laberinto? Si estamos dentro del laberinto, lo difícil de salir de ahí es que estamos dentro del laberinto, no vemos la salida. Pero una visión superior, una visión desde arriba, nos podría ayudar fácilmente. Pues hemos sido invitados a estar arriba con Dios, sentados con Él, y de esa perspectiva divina, enfrentar la vida de mejor manera. Para la enseñanza de hoy, permítanme introducirme de la siguiente manera. Apocalipsis es un libro que se dirige a la imaginación. Nos presenta escenas llenas de imágenes extraordinarias con el fin de provocarnos una impresión y a partir de ello darnos una enseñanza. Debemos evitar el vicio de querer encontrar en cada detalle una enseñanza o un mensaje específico e independiente. Hay quien hace eso, agarra uno de los términos que usa el escritor sagrado y lo independiza por completo de todo lo demás, del cuadro completo, y luego lo interpreta solo en el sentido del símbolo. Y no podemos ser así. El Apocalipsis no fue escrito así. El Apocalipsis fue escrito como un cuadro, es como una pintura. Cada pasaje, cada escena es como una pintura, como un mural que nos provoca una impresión, todo junto. Cada símbolo pequeño tiene que ver con todo lo demás. En cada escena se nos presenta un cuadro completo, todas las imágenes están entrelazadas y no pueden ser independizadas del cuadro total. En el pasaje que hoy nos ocupa vemos a Juan ante el trono de Dios, en medio de lo que bien puede ser considerado un culto de adoración celestial eterno. De acuerdo a Hebreos 8:5, el tabernáculo fue hecho conforme a un modelo ya existente, así que podemos decir que estaba en el templo eterno de Dios, en el original. El texto de Hebreos dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora bien, desde el principio a Juan se le indica que debe escribir sobre 3 aspectos: las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Esto está en capítulo 1, versículo 19. En el pasaje que nos ocupa hoy se aclara que corresponde la escena que se presenta. Yo te mostraré, nos dicen a qué de estas 3 etapas se relaciona la escena que se nos presenta. El texto dice, 4.1, versículo 1 del capítulo 4 dice: yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La frase que se usa en griego es la frase metatauta. No solo se refiere a lo posterior, sino también a lo que está más allá, no solo después, sino incluso más allá. Digamos que Juan fue invitado a un estado de vida superior en la eternidad para entender el plan de Dios para aquellos momentos de crisis de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana en aquel momento estaba en el laberinto, adentro, no veía la salida. Y el hermano Juan es invitado a una experiencia superior para poder llevar consuelo y aliento a esa iglesia que no sabe cómo salir de ahí. Fue invitado a un culto de adoración celestial para que ahí aprendiera o recordara algunas cosas que había que comunicar a los demás creyentes. Veamos lo que nos enseña a nosotros también. He aquí la enseñanza de hoy. Adorar es vivir impresionados por el carácter de Dios. Es conocerlo mejor
al Dios Todopoderoso cada día y dejarse impresionar, embelezar por Él. La descripción que hace Juan es definitivamente impresionante. Cada detalle es parte de un todo. Para entender hay que imaginar la escena. Podemos hablar de la descripción de quien está sentado en el trono y señalar algún significado de las piedras preciosas que se mencionan. Por ejemplo, dice jaspe, una piedra opaca, aunque algunos la relacionan o relacionan la palabra con el diamante, al que se denomina también como cristal, y que posiblemente representa, además de valor extraordinario, la pureza. Luego usa la palabra cornalina, una gema rojiza que representa rectitud y posiblemente perdón. Y luego habla del arco iris. Además se menciona el color esmeralda del arco iris, que definitivamente representa la esperanza, y por el pacto de Dios con Noé representa una promesa. ¿Recuerdan? Porque el pacto salió después del diluvio y Dios le dijo a Noé que será su promesa, la esperanza de que Dios nunca más destruyera la tierra por medio del agua. Podemos interpretar en la descripción de los relámpagos, truenos y voces, la solemnidad y poderío de Dios. Eso se repite en varios textos de la Biblia, como en Ezequiel, en Salmos, en Job, en Éxodo. Y en las 7 lámparas, su completa divinidad del capítulo 3, que también leímos. Así que habla de la trascendencia de Dios, de su poderío, por eso dice como estruendo, como relámpago, como trueno de muchas aguas. Y por supuesto que habla de su carácter divino. Luego nos describe algo a lo que llama Juan como mar de cristal. Ese como mar de cristal que está enfrente al trono, podemos interpretar su trascendencia, es decir, su naturaleza más allá de toda realidad conocida. Porque es algo absolutamente anormal. En nuestro mundo no hay mares de cristal, ¿no es cierto? No existe tal cosa, así es que está hablando de algo absolutamente trascendente, una naturaleza más allá de lo que conocemos. Es decir, su naturaleza más allá de toda realidad conocida, su absoluta santidad y perfección. También esto se encuentra en el Salmo 104.3, en el 148.4 y en Job 28.17. Cristal igual a diamante. En Génesis 1.7 podemos encontrar esta misma palabra. Pero podemos hacer algo mejor. Porque estoy tratando de tomar, como dije, los símbolos por separado y decir algo que significan, pero podemos hacer algo mucho mejor que eso. Podemos intentar imaginarnos aquel ser y notar lo difícil que resulta definirlo. Cómo le fue difícil definirlo y describirlo a Juan. Así que hemos llegado a una conclusión importantísima. Dios no puede ser definido ni descrito por ninguna mente humana. Lo más que podemos hacer es imaginarlo, hacer poemas sobre Él y enamorarnos de Él cada día más. Si ahora mismo tratamos de describir a Dios, cada uno de nosotros, usted y yo, seguramente que lo haríamos de muy distintas maneras. Conviene más bien entonces que nos dejemos embelezar por su personalidad y reconozcamos que Él es indescriptible. No se puede describir. Juan dice que era semejante a, que había algo como o parecido a, es decir, todo esto nos hace entender que Juan no está describiendo algo exacto, sino está haciendo un intento por describir aquello que le provoca tan grande éxtasis espiritual, pero que realmente no puede describirlo. Él es bello, eterno, poderoso, puro, perfecto y muy diferente a los dioses limitados e imperfectos de otras gentes, y nuestra única manera de relacionarnos con Él es adorándole. Adorarle es dejarse impresionar por su carácter. Es por eso que en un culto cada uno de nosotros recibe algo especial de Dios y no siempre lo mismo que los demás. Porque Él es majestuoso, eterno, extraordinario. La Biblia se le describe como nuestro torreón, nuestra torre que nos defiende, como la roca en el desierto, como manantial de agua, como la peña de Oreb, como el maná que descendió del cielo. Es decir, se le define de diferentes maneras. En los salmos son hermosas composiciones poéticas de David y de otros muchos compositores, pero por supuesto que ellos vivieron en otra época diferente a la nuestra. Ellos sí podían hablar del horizonte lejano, porque para ellos sí podían ver el horizonte, pero yo cuando nací no vi nunca jamás el horizonte, porque se me atravesó de inmediato un semáforo, un edificio, una casa, un poste de la luz.
Por eso cuando yo, algunos de ustedes saben que hago canciones, escribo poemas también, pero cuando escribo tales cosas o canciones, no puedo describir a Dios como lo describía David, porque yo no fui pastor de ovejas, aunque sí fui de rancho allá en mi tierra santa de Chihuahua, y por supuesto algunos veranos los pasé allá con los amigos de mi padre o parientes de mi padre, sembrando, intentando sembrar, intentando ordeñar vacas y matando chivos y etcétera, etcétera. Pero no viví en ese ambiente. Yo soy de la ciudad, soy urbano. Sin embargo, alguna vez compuse una canción que se llama Aire puro en el smog. Y cuando trato de escribir al Señor Jesucristo, digo que Él es la fogata entre la nieve, Él es el paraguas cuando llueve, Él es un amigo en medio de la soledad, Él es la paz en medio de ruido de motores, Él es música en medio de ruido de motores, porque insisto, soy de ciudad, y vivo en la capital del país de México. Solo Tokio nos gana en número de habitantes, y eso estamos esforzándonos por alcanzarlos uno de estos días. Pero para cada quien Dios puede ser descrito de una manera diferente, y aún así no lo describimos completamente. Así es que lo único que podemos hacer ante su grandeza y ante lo difícil que es describirlo, lo único que podemos hacer es adorarle, reconocerle, impresionarnos por su grandeza. De hecho, ese es el temor de Dios. Cuando la Biblia habla de temor de Dios, tiene que ver con eso, con quedar anonadados ante su grandeza, con quedar impresionados ante su grandeza. No significa miedo de espanto como el que le tiene a usted a un perro en la calle que anda mordiendo a todo el mundo. No, a Dios no le tenemos miedo ni espanto. El temor de Dios es esa impresión que provoca en nosotros su grandeza. Y Juan, en un intento por describirlo, nos dice esta enseñanza: adorar a Dios es vivir impresionados por su carácter. Adorar es vivir impresionados por el carácter de Dios, es vivir gozándonos de lo grande que es y de lo maravilloso que es que seamos sus ovejas, sus discípulos, sus seguidores. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.